Urbanismo medieval. El desmembramiento del Imperio Romano, como antecedente de la Edad Media. Durante el siglo III después de Cristo, el Imperio Romano llegó a ser demasiado vasto, burocrático y complejo para ser gobernado centralmente en forma eficiente. Las razones de la caída del imperio han sido explicadas por los historiadores con diversos argumentos. Las invasiones de los bárbaros venidos desde el oriente y el norte, determinadas por la imposibilidad de estos pueblos de sustentar una población creciente de sus lugares de origen. La desorganización política y administrativa creciente del imperio, la pérdida dinámica del proceso conquistador y romanizador. La primera manifestación del desmembramiento se dio cuando Diocleciano intentó una división en 4 partes: norte, sur, oriente, occidente, y la definitiva cuando Constantino en 324 fundó una nueva capital para el imperio de Bizancio, lo que terminó por dividir el imperio en oriente y occidente de Constantinopla y Roma como capitales respectivamente. La ruralización durante la temprana Edad Media. La relativa unidad económica del imperio desmembrado fue posible mientras el Mediterráneo continuó abierto al comercio hacia el interior de Europa. En cambio, la desorganización económica y urbana fue mucho mayor. A partir del siglo VII, la conexión y el comercio por el mar quedó limitada y luego bloqueada por la rápida expansión del Islam. Esta combinación a partir del siglo de las circunstancias fue más que una sola invasión de los bárbaros, la que determinó la lenta descomposición de la organización de los territorios romanos. Una nueva invasión de pueblos navegantes, los vikingos que amenazaban las costas del mar del norte de Inglaterra, cortó sensiblemente los restos de comercio marítimo. La consecuencia inmediata de esta descomposición fue el decrecimiento y desaparición de una parte de las ciudades fundadas por Roma, cuya población muy disminuida se diseminó por la área rural, dejando de estar agrupada. Esta situación es de mayor importancia para comprender el fenómeno del feudalismo durante la Edad Media, verdaderamente esencial para entender el sentido del proceso urbano desarrollado en este prolongado periodo. Feudalismo. El régimen señorial se instauró en toda Europa a partir del siglo V o VI. Se sostuvo primero sobre una base fundamentalmente agraria y luego sobre el renaciente sistema de ciudades, dando nacimiento al feudalismo, que se desarrolló como la nueva forma de organización del territorio. Sin embargo, los reinos romanizados se dividieron tras un periodo de varios y vacíos de poder, luchas a nivel local en unidades más o menos independientes, en los que la autoridad del rey estuvo sostenida por el poder militar de la nobleza, que a su vez se sustentó en la extensión, riqueza, población de dominios habitados por campesinos que podían ser reclutados para la guerra. En la cúspide del poder del sistema, el rey, dueño simbólico del territorio, concedía la propiedad a las aristocracias guerreras, estructurando así la pirámide de su poder. En la base del sistema se pueden encontrar los campesinos. Predominaba la economía doméstica con una producción destinada al consumo propio. En el medio se ubicaban los señores feudales, en el hecho los propietarios de guerra,
gobernando con poderes absolutos y política de bien público, en una dirección organizativa del conjunto. El carácter fundamental agrario de la sociedad feudal humanizó el paisaje con una ocupación más extensiva del territorio. El papel de la Iglesia. Un elemento importante de considerar cuando se analiza la ruralización sufrida por la población europea después de la caída de Roma es el rol que juega en la organización del territorio la Iglesia cristiana, básicamente la católica. El desarrollo de órdenes religiosos de vida monástica fue avanzando por todo el territorio europeo en la medida que se desprobaban las ciudades, llegando a construir monasterios y conventos, verdaderas islas, enclaves de civilización que no solo se dieron origen a nuevas ciudades, sino que durante el periodo más oscuro de la Edad Media cumplieron su función de archivos del saber. El monasterio constituía en realidad una nueva especie de polis donde las personas que pensaban de una misma manera no solo se reunían en ceremonias ocasionales, sino para habitar permanentemente. Las invasiones de moros y vikingos. La temprana Edad Media se extendió entre los siglos VI y IX, siendo un periodo de grandes ajustes políticos, sociales y económicos, calificado como románico cuando se habla de arquitectura, en el periodo que se influenciaba romanizadora, que es aún perceptible. Sin embargo, entre fines de los siglos VIII y X, Europa sufrió dos impactos que tuvieron grandes consecuencias. Por el norte, las invasiones vikingas, y por el sur, la acometida de los árabes, que empeoraron la situación económica de extensas zonas y determinaron grandes cambios en la estructura del poder, pero tuvieron una gran influencia en el desarrollo de las ciudades. Estas se convirtieron en el refugio y baluarte de las poblaciones rurales y debieron modificar sus estructuras sociales, productivas y políticas. El aislamiento que había garantizado seguridad, el desmembrarse del imperio, ya no constituyó una garantía y las poblaciones se agruparon para conseguir esa seguridad. Las ciudades, fortalecidas por la acumulación de población, encabezaron el contraataque contra los vikingos en el norte y centro de Europa y contra los moros en España, de manera que la lucha contra el enemigo significó establecer, consolidar y fortificar ciudades. Este fenómeno es particularmente sensible en la península ibérica, donde la acción de reconquista contra los árabes estuvo jalonada de fundaciones, remodelaciones y ampliaciones de ciudades, circunstancia que explica el método de conquista fundamentalmente urbano aplicado en España y en América. El despertar de la ciudad durante la Edad Media. Las necesidades de la defensa contra las amenazas del mundo exterior llevaron a un mundo medieval europeo a desarrollar economía de mayor dinámica, mejores líneas de comunicación, rutas comerciales más seguras, centros de abastecimiento alternativos, actividades de producción de elementos militares y civiles, nuevas formas de artesanía, nuevos métodos más eficientes de trabajo, etc. Situaciones que redundaron en una mayor dinámica y complejidad urbana, en un aumento de la población de las ciudades
y de su centralizada respecto al del territorio. El mercado. La comercialización de productos, la razón de la cual el ser de la ciudad medieval tenía lugar de varios modos fundamentales. Dos tipos son comunes tanto en las ciudades de crecimiento orgánico como en las planeadas. El primero, aquel en el que el mercado ocupa una plaza destinada a este único fin, situada normalmente en el centro urbano o en sus inmediaciones. El segundo es que aquel se sitúa en el ensanchamiento de la calle principal para las ciudades de crecimiento orgánico, en las cuales se plantea otro tipo de mercado además de los anteriores, las plazas en la puerta de entrada a la ciudad. En las poblaciones planeadas cuyo trazado se basa en una estructura de retícula militar o regular, la plaza del mercado es el tipo más frecuente. En este caso su forma regular es la de un hueco con la retícula, rodeado por calles en sus cuatro lados. Esta era la forma más común en la que podíamos encontrarlo en esa época. En las poblaciones de crecimiento sin planeación, la plaza y la calle de mercado desafían cualquier descripción precisa. No había dos trazados iguales, cada uno poseía su propio carácter especial distinto. Este último tipo de mercado, no obstante, raramente llegó a ser importante en la ciudad. Gracias por escuchar.